Bueno, cordial saludo. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar un poco acerca de la ley de voltajes de Kirchhoff. Previamente ya se han tenido algunos casos de ejemplo donde esta ley ha venido siendo aplicada. Sin embargo, siguiendo con esta serie, hace falta ampliar un poco más los aspectos relevantes de la ley. La ley de voltajes de Kirchhoff también es conocida como la ley de tensiones de Kirchhoff. Y entre hablar de ley de voltajes de Kirchhoff, ley de tensiones de Kirchhoff, es usual poder utilizar una sigla como aparece allí en el título, que es la sigla LVK. La definición de esta ley nos dice lo siguiente: la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. De igual manera, se podría decir la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. Y el circuito que se observa allí, un circuito que en efecto tiene una trayectoria cerrada, donde podemos visualizar tres tensiones o tres caídas de voltaje, va a ser el circuito que nos va a dar la oportunidad de conocer con mayor profundidad esta ley a continuación. Bien, en esta ocasión ya estando en el pizarrón, teniendo en cuenta el uso de la ley, como ya se ha dicho, entonces podemos decir la sigla LVK, que representa a la ley de tensiones de Kirchhoff o a la ley de voltajes de Kirchhoff. En el circuito se puede observar que este tiene tres elementos, los cuales no conocemos, pueden ser fuentes de voltaje, pueden ser elementos pasivos, cualquiera de estos. Sin embargo, estos tres elementos que conforman dicho circuito, cada uno de ellos tiene una tensión. Entonces, en el elemento uno se puede ver que hay una tensión conocida como voltaje 1. En el elemento 2 se puede observar que hay un voltaje conocido como voltaje 2 y en el elemento 3 se puede observar que hay un voltaje conocido como voltaje 3. En tal sentido, si se analiza o si se observa con detalle el sistema que está allí expuesto, se puede ver claramente que hay en él tres nodos. Hay un nodo que está entre los elementos 1 y 2, que se conoce como el nodo A. Hay otro nodo que está entre los elementos 2 y 3, que en este caso se conoce como el nodo C. Y hay un nodo que está entre los elementos 1 y 3, el cual es conocido como el nodo B. Así que este es un sistema que está conformado por tres nodos. Si miramos con atención, y hablamos del voltaje como una diferencia de potencial, entonces podríamos decir o podremos decir mejor que el voltaje entre los nodos A y B, que es equivalente a decir el voltaje A menos el voltaje B, tiene como tensión o como caída de voltaje el voltaje B1, que es el voltaje del elemento 1, como se dijo previamente. Por otro lado, el voltaje entre los nodos A y C es el voltaje VA sub C, que viene siendo lo mismo que decir el voltaje A menos el voltaje C, cuya tensión es el voltaje que está en el elemento 2, que en este caso para nosotros viene siendo el voltaje B2. Y por último, si miramos de igual manera el voltaje entre el nodo B y C, que será lo mismo que decir voltaje B menos el voltaje en C, viene siendo el voltaje en el elemento 3, que en este caso conocemos como
el voltaje 3. Siempre va a ser importante, como ya se ha dicho en otro de las explicaciones y o videos de esta serie, al tener un sistema eléctrico, poder tener la oportunidad de identificar de la mejor manera los nodos y también en este caso, porque la ley lo demanda así, tener siempre en cuenta que para poderla aplicar debemos de tener en cuenta que debe corresponder a una trayectoria cerrada, completamente cerrada. Por lo tanto, luego de saber las tensiones en cada uno de los elementos que conforman esta red, y ya con el propósito entonces de aplicar la ley que como ya se ha dicho, nos indica que la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero, entonces podemos decir lo siguiente. Iniciando en esta parte del circuito que estoy señalando aquí a continuación, diremos, aprovechando que cada uno de los elementos tiene marcada su polaridad, entonces decimos lo siguiente, menos el voltaje 1 más el voltaje 2 menos el voltaje 3 va a ser igual a cero, ¿sí? Mirando detenidamente la ecuación, tiene correspondencia con lo que nos dice la definición. La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. Y es lo que se está presentando acá. Por lo tanto, tomamos de acuerdo a la polaridad cada una de las tensiones o voltajes de los elementos que conforman la red, respetando siempre esa polaridad, haciendo la suma algebraica y una vez están todas las tensiones en la trayectoria cerrada, igualamos a cero. Y es lo que se ha hecho aquí. A partir de dicha ecuación, uno puede entonces decir lo siguiente. Ahí vemos que el voltaje 2 tiene signo positivo, entonces podemos pasar al otro lado del igual las otras tensiones que tienen signo negativo. Entonces, por lo tanto, diremos que el voltaje 2 viene siendo igual al voltaje 1 más el voltaje 3. Es lo que tenemos nosotros allí. Si, por ejemplo, la incógnita en un esquema como el que se está analizando fuera el voltaje 1 y se conocieran las tensiones o los valores y o magnitudes del voltaje 2 y el voltaje 3, entonces el voltaje 1 al hacer el despeje va a ser igual al voltaje 2 menos el voltaje 3. Y si se tratara de encontrar de igual manera el valor del voltaje 3 y se conociera el valor del voltaje 1 y el voltaje 2, entonces al hacer el despeje, el voltaje 3 va a ser igual, en este caso, al voltaje 2 menos el voltaje 1, ¿sí? Y todo esto viene a partir de lograr representar en esta suma algebraica la ley de voltajes de Kirchhoff de acuerdo a la suma algebraica que ya se ha podido realizar. Por lo tanto, continuando con la explicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces tenemos el siguiente ejemplo. En este caso de ejemplo se observan tres elementos que están ubicados en una trayectoria cerrada. De los tres elementos son dos fuentes de voltaje, una fuente de 5 voltios, otra fuente de 7 voltios. El tercer elemento es un elemento pasivo que en este caso corresponde a una resistencia cuyo valor es de 100 ohmios. El enunciado indica que es necesario encontrar los valores de B sub X e Y sub X. Mirando con detalle en la resistencia de 100 ohmios, se está identificando el voltaje que hay en ella como el voltaje X o V sub X.
Y la corriente que circula en ese circuito es la corriente que en este caso es una incógnita cuyo valor se desconoce, que se conoce o se reconoce como la corriente X o la corriente I sub X. Por lo tanto, vamos a revisar la solución de este caso. Estando aquí en el pizarrón, entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Mirando el circuito, es un circuito que es una trayectoria cerrada. Algunos autores también lo denominan, en vez de decir trayectoria cerrada, se puede decir una malla cerrada, es equivalente. Entonces tenemos en principio trayectoria cerrada, pero también se puede decir una malla cerrada, ¿sí? El concepto de malla. Muy bien, por lo tanto, en aplicación a que en una trayectoria cerrada se realiza una suma algebraica de cada una de las tensiones que conforman el sistema y así poder encontrar aquellas incógnitas que estén allí manifiestas, se puede decir lo siguiente. Empezando en esta parte del circuito, uno puede empezar en cualquier otra parte, ¿no? Pero empezando justo allí, entonces diremos, de acuerdo a la polaridad que está indicada allí, que tenemos en principio menos 5 voltios. Luego continuamos con el segundo elemento, que es un voltaje, que en este caso será menos 7 voltios. Luego el último elemento del circuito, que sería en este caso más V sub X, que así es como se conoce el voltaje en la resistencia. No hay más elementos, se termina la suma algebraica y de acuerdo a la ley, entonces igualamos a cero. Si deseamos, se puede realizar entonces la suma que está aquí planteada, porque ya conocemos dos valores, menos 5 voltios, menos 7 voltios. Entonces esa suma nos va a dar menos 12 voltios más V sub X igual a cero. Por lo tanto, al despejar la incógnita V sub X, vamos a encontrar que ese voltaje tiene un valor de 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir que el voltaje en la resistencia de 100 ohmios, que es equivalente al voltaje X o V sub X, tiene un valor de 12 voltios. Un valor encontrado gracias a la aplicación del concepto de la ley de voltajes de Kirchhoff. Como ya se había indicado previamente, la ley de Ohm la reconocemos como el voltaje que va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia. ¿Sí? Si despejamos de esta ley la corriente, diremos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Para el circuito que tenemos aquí, para el circuito, pues aprovechando que en la tensión B sub X hay una resistencia y que este circuito tiene una corriente que se va a conocer como la corriente I sub X que pasa por cada uno de los elementos que conforman el circuito, es viable aprovechar la presencia de la resistencia para poder conocer el valor de la corriente. Entonces, para el circuito, como se está indicando, V sub X ya sabemos que tiene un valor de 12 voltios. Este V sub X, aprovechando la ley de Ohm, podremos decir que también es como indicar que va a ser igual a la resistencia, que son los 100 ohmios, multiplicado por la corriente, que en este caso es la corriente I sub X. Entonces, entonces, la corriente I sub X, al hacer el despeje, será igual
al valor de P sub X dividido 100, ¿sí? Y al hacer el reemplazo del valor de B sub X, entonces vamos a tener que son 12 voltios dividido 100, que es el valor de la resistencia, que en este caso son 100 ohmios. Haciendo esa operación, la corriente va a darnos un valor de 120 miliamperios. Ese es el valor que tiene la corriente I sub X para nosotros, 120 miliamperios. ¿Sí? Entonces, tranquilamente diremos I sub X es igual 120 miliamperios, que también es equivalente a decir que esto es 0,12 amperios. Así que gracias a la ley de tensiones de Kirchhoff o a la ley de voltajes de Kirchhoff, es posible completar el análisis de un sistema eléctrico donde partiendo de una trayectoria cerrada, es viable entonces poder despejar la incógnita e ir encontrando los valores que estén pendientes por conocer. Esperando que esta explicación permita tener un buen manejo de la ley de tensiones de Kirchhoff o de o de la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces agradezco la atención y nos vemos en otra oportunidad.